Vean si se ve, si se logra ver pantalla. ¿Se logra ver? Sí. Chicos, se ven muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a dar bueno, sería el tercero. El tema de mecanismo y atención de parto. ¿Ya? Aquí vamos a ver un pequeño video de cómo es este proceso del mecanismo de parto. Recordando, el mecanismo de parto es un fenómeno pasivo que realiza el feto, como vemos aquí, para pasar el canal de parto. ¿No ve? Al igual que el borramiento y la son fenómenos pasivos. Entonces, ¿qué es mecanismo de parto? El conjunto de fenómenos pasivos por el cual el feto pasa a través del canal de parto. Entonces, aquí tenemos un video de lo que pasa con el recién nacido. Ahí lo hemos visto bien bonito, despacito. Ahora vamos a ver por pasos cómo es esto, ¿ya? Nuevamente, definición de mecanismo de parto. Conjunto de movimientos pasivos y ordenados que realiza el móvil fetal para atravesar el canal de parto. Entonces, para esto, pues va a jugar la relación del motor, que va a dar las contracciones, es el útero. Si no hay buenas contracciones, no hay buena actividad uterina o hay algún tumor en el útero, pues no va a tener la dinámica uterina que requiere para un trabajo de parto. Entonces va a afectar y no va a poder ir a parto. O si nosotros lo arreglamos conduciéndolo, terminaría en parto. Otro factor, el canal óseo, la pelvis. Si hay una pelvis muy estrecha o un tipo de pelvis que no sea la ginecoide, ¿cuál? La platipeloide, la antropoide, la androide, no va a ir a parto, ¿ya? O si la paciente tiene displasia de cadera. Y el otro factor es el producto, el feto. Si el feto no está en presentación cefálica, está en transverso, está en oblicuo, está en pélvico, en pélvico va a ser bien difícil el parto. Si está en transverso no va a partir directamente, la operamos o lo operamos, ¿ya? Entonces siempre va a ser la relación de los tres, no juega uno solito. Móvil uterino, el móvil de contracciones, que es el motor uterino, el canal óseo y el feto. Entonces, para el mecanismo de parto en general, vamos a tener 4 tiempos. 4 tiempos que están divididos en el mecanismo de entrada, el de pasaje y el de salida. El primer tiempo es la acomodación, ¿ya? En este proceso de acomodación, pues, ¿qué va a pasar? Uno de los polos del feto se va a ir a acomodar al estrecho superior. Si es el polo cefálico, pues este va y busca el diámetro más conveniente. Para esto, ¿qué va a hacer? Reducir los diámetros, apelotonar, poner una sutura sobre la otra. Si es el polo pélvico, ¿qué va a pasar? Como es una parte blanda, pues es como que se va a comprimir para acomodarse al estrecho superior. Entonces, estos son procesos generales, ¿ya? El otro tenemos encaje y censo. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno de los polos tiene que ir descendiendo por el canal de parto, desciende del estrecho superior al estrecho inferior y se encaja. La rotación interna es cuando va a ir internamente, intrapélvico, va a rotar y se va a convertir, si es en presentación cefálica, en occipito púbica u occipito sacra. Y el mecanismo de salida es la expulsión. Entonces, en general, el mecanismo de parto tiene 4 tiempos: acomodación, encaje, descenso, rotación interna y la expulsión. Esto es en general. Acomodación. Tenemos la orientación.
ya hemos dicho en la acomodación, tanto el producto, el móvil fetal, va a buscar el diámetro que le es más útil. Si recordamos, hemos llevado pelvis y móvil fetal, el diámetro occipito frontal del producto mide 12. Entonces va y busca qué diámetro le es más fácil para el producto. Entonces de la pelvis, ¿cuál es el diámetro que tiene un poquito más milímetros? Pues es el oblicuo izquierdo, ¿ya? O puede acomodarse en el transverso. En frecuencia es más en el oblicuo izquierdo, ¿ya? Si es pélvico, de la misma forma, se va a ir a orientar sus diámetros al diámetro que más le conviene. En este caso, el vitrocanterio, pues es de 12, de la misma forma. Entonces, diámetro del producto al diámetro mayor del estrecho superior. Orientación. Reducción de diámetros. La reducción de diámetros para que pase por el canal pélvico puede ser por flexión, por hiperextensión máxima, es decir, deflexión, y además por fenómenos plásticos que va a realizar el producto. El descenso y encaje que hemos dicho, del estrecho superior, que ustedes ya lo han visto cuando han visto pelvis móvil fetal, está compuesto por ¿qué? Promontorio, alerones sacros, articulación sacroiliaca, línea innominada, eminencia iliopectina, borde superior de la rama horizontal del pubis, borde superior de la sínfisis del pubis. Esto nos hace el estrecho superior. En el descenso, ¿qué va a pasar? Desde aquí, va a venir aquí, que es el estrecho superior, va a descender y se va a encajar. Se dice que la presentación está fija cuando está en el plano 2 de Hosch. ¿Ya? Entonces, para ver todo esto, nosotros ya tenemos que conocer los planos de Hosch, que ya lo hemos visto también. Rotación interna es la rotación intrapélvica que hace el producto. En esta rotación interna, ¿qué va a pasar? El diámetro mayor del producto de la presentación se va a acomodar al diámetro mayor del estrecho inferior. ¿Para qué? Para permitir su salida. Entonces, ¿cuál es este? Pues la anteroposterior. Si está vena oblicua, va a rotar a volverse occipito púbica u occipito sacra, que ya vamos a ver. Desprendimiento es cuando el polo vence el anillo del estrecho inferior y sale hacia afuera, sale al exterior, ya sea pélvico o cefálico. Aquí no me dice ni pélvico ni cefálico porque es uno de los polos. Esto es lo que ocurre en general. Ahora lo que vamos a ver cómo es una presentación. En una presentación cefálica, sabemos que el 95% de los el producto se va a acomodar en una presentación cefálica. Y de este 95% que va a ser cefálica, un 98% va a ser de vértice, ¿ya? Y aquí nos dice 2% de cara. En el chart nos va a decir 99%. Entonces, con mayor frecuencia, ¿cómo se va a acomodar? ¿Qué va a ser? ¿Qué presentación va a ser? De vértice. Cefálica de vértice. Puede ser cefálica de cara, que no va a ir a parto, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que más frecuentemente tenemos en presentación. Y hemos dicho un inicio. ¿De qué depende? Causas, tenemos relación de tres. El motor uterino, la pelvis y el producto. Ahora lo vamos a dividir en causas maternas, fetales y ovulares, ¿ya? Porque el producto se va a poner en presentación cefálica. Si hay una pelvis ginecoide, pues perfecto, es el perfecto para que vaya a parto. Entonces, esto ayuda a que el producto se vaya acomodando y se quede en una presentación cefálica. ¿Qué más? Causas fetales. Cuando son gemelos, a veces se acomoda en cefálico uno y el otro en pélvico.
o ambas encefálica, o ambas en pélvica, o uno pélvico y uno transverso. Eso depende. Si es gemelar, pues muchas veces, como han visto tantas formas de acomodarse, a veces no tocamos la cabecita, porque es como que los van luchando y ninguno a veces está en el estrecho superior. Entonces el hecho de que sea gemelar, o que sea macrosómico, o que tenga un tumor en tiroides, que hace que la cabecita hiperextienda, o que haya miomas, ¿qué va a pasar? No se va a acomodar donde tiene que ser, es decir, cefálico. Otra causa, ovular. ¿Cuál sería esta? Placenta previa. Si hay placenta previa, difícilmente el producto se acomode encefálica. Entonces es una relación de todo. ¿Para qué? Para que el productito se acomode encefálico. ¿Cómo sé si está encefálico? Pues para eso veo las maniobras de Leopold, que lo hemos visto la anterior vez. Entonces tenemos 4 maniobras de Leopold, ¿no ve? ¿Cuál me dice la presentación? Pues en esta primera. Yo veo la primera, toco ancho, toco blando, digo, aquí está el trastito del bebé, entonces está en presentación cefálica. ¿Cómo lo ratifico? Cuando hago mi tercera maniobra, veo pelotear, es la cabecita, porque es duro, porque es regular, porque no se reduce. Entonces sí o sí hago mi maniobra de Leopold para ver cómo está, para escuchar latido y para ver cómo va a ir, si va a ir a parto o no. ¿Ya? Si es transverso, hemos dicho, a cesárea. Entonces, ¿qué pasos va a cumplir en un producto en presentación cefálica y de vértice? Aquí cumplimos 6 tiempos. Primer tiempo, acomodación de la cabeza al estrecho superior. Segundo tiempo, el descenso y encaje. Tercero, rotación interna de la cabeza y acomodación de hombros. Cuarto, desprendimiento de la cabeza y descenso de los hombros. Quinto, rotación externa de la cabeza y rotación interna de los hombros. Y sexto, desprendimiento de los hombros. Entonces, estos tiempos lo vamos a ver. En general hemos dicho son 4. En esta presentación cefálica de vértice, pues ya son 6. En relación al primer tiempo, acomodación. Cuando hablamos de acomodación hemos hablado de 2 cosas que va a pasar aquí. ¿Qué es? Una, orientación, 2, reducción de diámetros. Entonces, específicamente, hablando en una presentación cefálica de vértice, ¿qué va a pasar? El diámetro sagital del producto va a ir a buscar el diámetro más factible para este. ¿Cuál es esto? Con frecuencia el occipito ilíaco izquierdo anterior, ¿ya? ¿Qué significa? Que la fontanela menor va a ir a acomodarse, bueno, la sutura sagital va a estar en el oblicuo izquierdo. ¿Cómo determino variedad de posición? Pues con el punto toconómico, en este caso la fontanela menor, por eso es occipito. Entonces se va a acomodar en la parte anterior, por eso se llama occipito ilíaco izquierdo anterior. Entonces en frecuencia es esta. De acuerdo a su libro que tienen de referencia al Schwartz, la segunda es derecha posterior. La tercera es izquierda posterior. Y la cuarta es derecha anterior. ¿Ya? Eso es de acuerdo al Schwartz que tienen de referencia. Entonces vemos que más frecuentemente se va a ir a acomodar occipito ilíaco izquierda anterior. Ahorita vamos a ver por qué. Luego tenemos el otro tiempo, que es reducción de diámetros, que significa que el producto con un diámetro biparietal de 9.5 centímetros, un perímetro de 34 centímetros, perímetro cefálico, y un diámetro occipito frontal de 12, tiene que acomodarse y tiene que reducir diámetros para ir haciendo el descenso por el canal pélvico. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a reducir su diámetro del occipito frontal, que mide 12, por una flexión, a un suboccipito frontal que mide 10.5. A veces, cuando la cadera es un poquito más estrecha, el producto ya no va a reducir solo a suboccipito frontal, sino a suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros.
Entonces, ¿cómo voy a diagnosticar esto? ¿Ya? ¿Qué hemos dicho? Se va a orientar en mayor frecuencia a occipito ilíaco izquierdo anterior. Esto es izquierda, esto es derecha. Entonces, ¿cuál es mi punto guía? La fontanela menor. ¿Cómo es la fontanela menor? Como aquí vemos un triangulito. Entonces, este es el oblicuo izquierdo y el punto toconómico está en el lado anterior. Por eso es occipito ilíaco izquierdo anterior. ¿Ya? En mayor frecuencia. Reducción de diámetros. Cuando yo haga el tacto, voy a palpar fontanela mayor. La mayor es así como un rombo, es romboidal, y la menor es triangular. Entonces, cuando hago tacto, palpo la fontanela mayor. Cuando reduce diámetros, como vemos aquí, el mentón pega al pecho, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que ya voy a tactar? La fontanela menor, porque la mayor se va a ir más arriba. Entonces, ¿qué voy a tactar? La fontanela menor. Ahí sé que ha reducido sus diámetros. ¿Ya? Entonces, eso pasa en reducción de diámetro. Si palpo mucho mejor la fontanela, significa que es un suboccipito pregnato. Esto pasa porque el producto se acomoda al tipo de pelvis que tiene. Si es un poquito más estrecho y el producto es pequeñito, pues se puede ir acomodando. ¿Ya? Luego tenemos el descenso. En el descenso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Hemos dicho que tiene que pasar el estrecho superior, tiene que bajar al estrecho inferior. Entonces, esto lo va a hacer por sinclitismo o asinclitismo. ¿Qué es sinclitismo? Es la coincidencia de eje fetal y el eje pelviano materno. O sea, este eje del producto coincide con este eje. Es como que paralelo por el canal pelviano. Ese es sinclitismo. Baja norma, es un sinclitismo cuando el eje fetal coincide con el materno. ¿Ya? ¿Qué es asinclitismo? Es cuando el descenso se produce como un badajo de campanas. Es decir, va hacia adelante, va hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. ¿Ya? Eso es asinclitismo. Pero en este asinclitismo tenemos que diferenciar cuál es anterior y cuál es posterior. Cuando la sutura sagital se acerca más hacia el promontorio, lo que yo voy a tactar es el parietal anterior. Entonces, este es un asinclitismo anterior. ¿Cómo sería? Que la sutura sagital está más cerca al promontorio. En cambio, en el asinclitismo posterior, la sutura sagital está más cerca al pubis y lo que más tacto es el parietal posterior. ¿Ya? Entonces, la diferencia de asinclitismo anterior y posterior. Normalmente, o más frecuentemente, en las primis bajas y en asinclitismo. ¿Por qué? Porque su pelvis no ha probado partos. Entonces, esta es la primera vez que va a probar el parto, la primera vez que el canal va a probar el parto, entonces lo hace en asinclitismo. ¿Ya? Y en la multi lo que vemos es que hace en sinclitismo. Apenas va pujando y desciende rapidito el producto o el polo del producto. Encaje denominamos cuando el producto ha llegado al segundo plano de Hosch. Llega al segundo plano de Hosch, pasa el segundo plano y ya decimos que está encajado. Ahora sí vamos a ver la rotación interna. ¿Ya? Sacropubis. Entonces, tenemos que determinar en qué variedad de posición está. Hemos dicho que la más frecuente es occipito ilíaco izquierdo anterior. ¿Ya? Entonces, este se ha acomodado, en este caso sería en el derecho anterior. Hemos dicho esto es izquierdo, esto es derecho. Se ha acomodado en el derecho, pero en anterior. Para la rotación interna, hemos dicho el diámetro mayor del producto se va a acomodar al diámetro mayor del estrecho inferior.
Entonces, el diámetro mayor del estrecho inferior es el anteroposterior. Entonces, ¿qué tiene que pasar? La sutura sagital se tiene que convertir en anteroposterior. Y el diámetro biparietal se tiene que convertir en transverso. ¿Ya? Entonces, para esto, el diámetro tiene que irse al medio. No habíamos dicho antero-posterior. Antero que tenemos pubis, posterior sacro. Entonces tiene que volverse antero-posterior. Ahí es donde se hace la rotación interna. Entonces el producto, ¿qué va a hacer? Se va a orientar al diámetro mayor del estrecho superior. De aquí tiene que llegar hasta la sínfisis púbica. Tiene que convertirse en occipito púbica. Entonces, si está en anterior, para llegar aquí al medio, ¿cuánto rota? Como dice aquí, 45 grados. Si yo trazo aquí una línea imaginaria y otra aquí, voy a ver que son 45 grados. Por eso se orienta más a la región anterior, ¿ya? En occipito ilíaco izquierdo anterior. ¿Por qué? Porque de ahí no tiene que rotar mucho, tiene que rotar 45 grados. Si el producto se hubiera acomodado en una transversa, ya sea izquierda o derecha transversa, igualito tiene que orientar su diámetro a un anteroposterior que es occipito púbica. ¿Cuánto tendría que rotar desde aquí hasta aquí? Como dice aquí, 90 grados. Yo hago dos líneas y voy a ver un ángulo recto. Entonces, esa es la rotación interna que debe realizar el producto. Si se acomoda en posterior, pues más trabajo para el producto porque ya no tiene que rotar ni 45 ni 90, tiene que rotar 135 grados. Entonces, al hacer esto, puede no terminar de rotar y no se produciría el parto, ¿ya? Porque hemos dicho el diámetro mayor del estrecho inferior es el anteroposterior. Entonces, si está en anterior, rotará 45. Si está en transverso, 90. Si está en posterior, 135. Una vez que se produce la rotación interna, aquí vemos está produciendo la rotación interna, los hombritos están ya en el exterior. Entonces, este tercer tiempo, ¿qué es? Rotación interna del producto de la cabeza y acomodación de los hombros al estrecho superior. ¿Ya? Ese es el tercer tiempo. En el cuarto, ¿qué tenemos? Desprendimiento. ¿Qué es lo que pasa en este momento? El producto ya ha hecho su rotación interna, ya está en occipito púbico. Con los pujos de la mamá va a hacer como un salir y entrar. La mamá puja, la cabecita de un poquito más. Deja de pujar, se vuelve a entrar. Puja, vuelve a salir. Deja de pujar, se vuelve a entrar. Hasta que ve el derecho inferior. Entonces llega un momento en el que ya no vuelve a entrar. Se queda ahí en la región, en la vulva, en la región perineal. ¿Qué es la labor del obstetra en este tiempo? Proteger el perine para que no haya desgarros. ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué hace el producto? Estaba en flexión, incluso en hiperflexión cuando nos dé el diámetro suboccipito bregmático que mide 9,5. ¿Qué pasa? Hace un movimiento de cornada. El hipomoclium, esta es su base, es como que se apoya al pubis y hace un movimiento de extensión, de deflexión. Entonces estira la cabecita y lo que vemos es la carita. Vemos como la naricita y la boquita pasan por la horquilla, ¿ya? Hace ese movimiento de extensión. Mientras el producto hace el movimiento de extensión hipomoclium, se desprende la cabeza, los hombritos que estaban en el estrecho superior van a descender. Entonces este tiempo que es desprendimiento de la cabeza y descenso de los hombros. Luego tenemos la rotación externa. Esta rotación externa también es la restitución, es un movimiento de
restitución. En este movimiento de restitución, si el producto estaba en situación longitudinal, dorso izquierdo, tenemos que rotarlo al mismo lado en el que estaba, es decir, al lado izquierdo. No puedo rotarlo al lado contrario. Para eso hago mi Leopold y veo en qué dorso está, en qué posición. Entonces lo roto al lado que corresponde, haciendo que la sutura vuelva a donde estaba antes de la rotación interna. Y esto lo hace el obstetra. ¿Ya? Entonces por eso se llama rotación externa. Es externa al canal de parto, es externa a la pelvis. Una vez que el producto hace, o nosotros hacemos la rotación externa al producto, los hombritos igual van a rotar. Estaban en oblicuo. ¿Qué va a pasar en la rotación externa? Pues se van a acomodar, como hemos dicho, al diámetro mayor del estrecho inferior, que es el anteroposterior. Entonces va a ser una rotación interna el hombro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es este tiempo? Rotación externa de la cabeza y rotación interna de los hombros. Ahí tenemos este tiempo. Y el último tiempo, que es desprendimiento de los hombros. Con una pequeña tracción se hace la tracción de la cabecita hacia abajo y va a salir el hombro anterior. Hago una tracción hacia arriba y va a salir, se va a desprender el hombro posterior. Una vez más hago una tracción hacia abajo para que salga con totalidad el hombro anterior y ya después lo demás es más sencillo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el último tiempo? El sexto, desprendimiento de los hombros. Y ahí tenemos los 6 tiempos del trabajo de parto. Nuevamente vamos a ver nuestro video. Hemos dicho primero acomodación al estrecho superior, borde superior de la sínfisis, promontorio. Luego, orientación, reducción de diámetros. Desciende, se encaja. Ahí me está mostrando la dilatación. Hace su rotación interna. Ya tiene que hacer rotación interna. Y aquí la mama puja y la cabecita sale. Deja de pujar, entra. Ahí está haciendo su rotación interna. Entonces puja, sale. Deja de pujar, se entra. Puja, sale. Y ahí ven, hace su movimiento de extensión. La rotación externa que hacemos nosotros, sale hombro anterior, hombro posterior, una vez más anterior y después es como que se desliza el producto, pero siempre lo tengo que agarrar bien. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestros 6 tiempos. ¿Qué cosas puede pasar? En la acomodación, el producto puede acomodarse en posterior o en transverso. Lo frecuente es occipital, que sea anterior, pero puede ser posterior o transverso. Reducción de diámetros, ya hemos hablado. Puede irse a un suboccipito bregmático si es que es un poquito estrecha la pelvis. ¿Ya? ¿Qué pasa en el proceso de descenso y encaje? A veces el producto se queda ahí en asinclitismo anterior y ya no puede volver a asinclitismo posterior porque hemos dicho baja como un badajo de campanas, como que golpeándose a un costado al otro costado, un costado y al otro costado. ¿Qué es lo que va a pasar? Si se queda ahí, pues no va a ir a parto, como que se queda ahí enclavado, ya no puede moverse. Así puje la mama, ya no puede descender porque se quedó ahí, como que se quedó atascado más o menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Para eso me sirve el partograma, para ver cuánto tiempo está en esa dilatación o si es en expulsivo, en cuánto tiempo y está ahí. Veo que no va a parto, pues ¿qué hago? Ni modo, tengo que entrar a operarle. ¿Ya? Eso puede dar en ese tiempo. Antes, para ver si está encajado o no está encajado, hay un método de Farabeuf. ¿Cómo es esto? Cuando yo haga el tacto,
para ver si está encajado o no, ¿qué es lo que hago? Introduzco mis dedos entre la cabecita y el canal pélvico, ¿ya? Si aquí veo que la distancia entre la cabecita y el canal entran 3 deditos, pues está libre, todavía no está encajado. ¿Cuándo está encajado? Cuando introduzco y entran 2 deditos entre la cabecita y el canal. Entonces, entran 2 deditos, digo, ya está encajado, ¿ya? Está profundamente encajado cuando introduzco un dedito y nada más. No puedo introducir más. Ahí digo que está profundamente encajado. Entonces, hemos dicho que el producto ya se considera que está fijo en segundo plano. Encajado, cuando veo mis 2 deditos, ya pasó este segundo plano, ya está llegando al tercer plano. Y cuando entra un dedito aquí, cuando está profundamente encajado, digo que está en el cuarto plano de Hosch. En la rotación interna, ¿qué es lo que puede haber? Puede haber perversiones, que significa el producto tiene que hacer la rotación interna y llegar a occipito sacra. Pero puede ser que en vez de llegar aquí, sea haga más la rotación y llegue a occipito anterior, pero del lado derecho, o sea, que se vaya hasta el otro lado. O sea, exageración en la rotación. Pero se acomoda nuevamente occipito sacra y normal va el parto. ¿Qué pasa cuando está en posterior? Cuando está en posterior tiene que rotar 135 grados. ¿Qué hace? Se va y se acomoda en occipito sacra. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí son 45 grados. Entonces se puede acomodar en occipito sacra. Puede hacer su rotación interna y llegar a un occipito sacra. ¿Ya? Puede pasar igual, puede ir a parto. En el desprendimiento, pues cuando atiendo el parto tengo que hacer que salga lento, si no voy a causar desgarros. Ya nuestro deber aquí, proteger perine. ¿Qué puedes tener? Rotación externa no hay mayor problema en desprendimiento de hombros. Puede ser que los hombritos no lleguen a salir. ¿Qué hago? Amplío el canal de parto. ¿Cómo hago esto? Pongo, la mamá está con flexión de la cadera, flexión de la rodilla. ¿Qué es lo que hago? Hago una hiperflexión, hago que su rodilla llegue hasta su pecho, de ambos lados. Y así amplío un poquito el canal de parto para sacar hombro anterior y hombro posterior. Porque si tracciono de gran manera y bastante tiempo, voy a lesionar el plexo braquial. Ahora vamos a ver esto que es la atención de parto. Entonces, en la atención de parto, si vemos historia, vamos a ver que antes, hasta 1930 para atrás, la mayoría de los partos era en casa. Que sea en el hospital era raro, que sea en un centro era raro. Ya la mayoría en los registros es en casa. Entonces, ¿quiénes atendían? Familiar cercano o las suegras o antes las que hay igual hasta ahora que son las parteras, personas que solo atendían los partos, ¿ya? Antes nos decían que esto era o la mamá o la abuela, que eran las más expertas. Más mayor eran, pues eran más expertas. Entonces, ahí se busca la posición que la mamá, en la que la mamá se sentía más cómoda. Pero también sabemos que había altas tasas de mortalidad materna. ¿Qué es lo que pasa ahora en el área rural? Siguen teniendo el bebé en la casa. Igual, la persona más mayor es la que tiene más experiencia y la que va a ir a atender. ¿Qué es lo que también pasa? Que si tenemos una presentación pélvica transversa, no quieren cesárea. ¿Qué pasa? Empiezan a mantearle para que el bebé se acomode. Rara vez llaman a un personal de salud. ¿Cuándo llaman al personal de salud? Pues cuando la partera o el familiar no ha podido
atender el parto, ya pasó mucho tiempo, la mamá ya está cansada. Recién llaman al personal de salud, ¿ya? O dependiendo si el centro de salud está cerca o no, pues a ver al inicio ya les llaman. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa cuando va a un centro de salud o a un hospital? Es atendido por el profesional. La mamá se acomoda, como hemos dicho, flexión de la cadera, flexión de la rodilla. Y en teoría debería estar acompañada del familiar que ella desee. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser su amigo, puede ser su pareja. Ella debería decidir quién está a su lado. Esa persona le tiene que dar ánimos a la mamá, porque antes, ¿por qué decían? ¿Por qué querían que esté en la casa? ¿O por qué ahora siguen queriendo que el parto esté en la casa? Porque en la casa es más familiar. Los familiares están ahí y le pueden dar apoyo a la mamá. Cosa que en los hospitales no pasa. Pero en otros países el familiar siempre está a su lado. O en la provincia, en el seno, aceptan que el familiar esté a su lado, porque solo hay una paciente. En los hospitales, los que ya están haciendo prácticas han visto que hay muchas pacientes y que un familiar no puede estar pues con la paciente al lado porque las demás están desnudas o se les está haciendo tacto. Ya entonces es difícil en hospitales grandes. Pero en centros se acepta que el familiar entre con ella, ¿ya? Entonces siempre tiene que haber alguien animándola, alguien motivándola a que tenga que pujar o tenga que pujar. La mamá necesita ese apoyo, necesita esa confianza de que alguien está ahí. Como ha pasado esto y que en muchos lugares del área rural no querían ir a los hospitales, se ha creado el parto humanizado, ¿ya? En el parto humanizado, la mamá decide cómo quiere dar su parto, cómo quiere que el bebé nazca. Han debido escuchar el parto en la tina, en el agua. Entonces, esto ya depende de la mamá, es un parto humanizado. O la posición que ella quiera. Si se dan cuenta, nosotros la ponemos en la posición más cómoda para el obstetra, no la posición más cómoda para la paciente. Esta posición es la más cómoda para el obstetra. En el humanizado, la paciente escoge qué posición quiere. En el área rural antes que hacían, agarraban una escalera, se ponían de cuclillas y empezaban a pujar. Y no había muchos desgarros. Y entonces ella busca su posición. Sí, en compañía de la familia. Ahora, muy bien, en el hospital o en el centro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos aquí dos vidas, la mamá y el producto. En la mamá, ¿qué voy a hacer? Pues revisar sus constantes vitales. Presión, pulso, temperatura. Luego hago las maniobras de Leopold para ver cómo está. Hago el tacto para ver no solo dilatación, borramiento. Tacto no solo es ver dilatación, borramiento. Tengo que ver si está dilatado, si está borrado, si las membranas están íntegras, están rotas, qué color de líquido sale. ¿Qué más? Tengo que ver en qué plano está la cabecita, la consistencia del cuello, como han visto ya el Bishop. Consistencia, posición del cuello. Si es su primer bebé, ya tengo que empezar a valorar pelvis, ver si esa pelvis va a parto. ¿Cómo? Voy a valorar el ángulo subpubiano. Voy a valorar el conjugado diagonal. Tengo que determinar si va o no va a parto. A una prima que no vaya a parto no la puedo tener 10, 20 horas en trabajo de parto agotándose y que no vaya a parto, ¿ya? Por eso en las primis hacemos una buena valoración del canal pélvico para ver si va o no va. De acuerdo al partograma, temperatura vamos a controlar cada 2 horas. Pulso de la mamá cada media hora y presión cada 3 horas. A menos que sea hipertensa, esto cambia a cada hora. Ahora en el producto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a controlar latido cardíaco fetal y dinámico uterino. Dinámica y latido voy a controlar cada 30 minutos. Ten monitores en el hospital
o en algunos hospitales en el que podemos escuchar el latidito del bebé y la relación con las contracciones durante 20 o 30 minutos, ¿ya? Que es muy diferente escucharlo solamente con el Doppler. Entonces, ¿cómo tengo que escuchar el latido? En contracción y en relajación. Por eso pongo el monitor por 20 minutos. ¿Por qué? Tengo que determinar cuál es la frecuencia cardíaca basal y cómo está en la contracción, si en la contracción sube o en la contracción desciende. Entonces, todo eso yo lo voy a determinar viendo estos gráficos del monitor, ¿ya? Entonces, eso yo controlo en el momento que interno a mi paciente, que veo con cuánto está todo eso. Ahora, la duración del parto va a depender de muchos factores. Uno es la edad. ¿Qué significa? Mientras más hijos tenga, pues más rápido va a ser. Pero eso depende, ¿ya? Gran multipara también va a tardar porque ya no va a tener las mismas contracciones. Entonces, en la primi es en la que un poquito más. Luego tenemos, ¿qué más? La posición en el periodo de dilatación. ¿Qué significa? Que cuando la mujer camina o está parada, la dilatación avanza más rápido, ¿ya? Entonces, algunas veces a las mamás les dicen, no señora, tienes que caminar durante el embarazo para que vayas a parto y el parto sea rápido. No es cierto. Si vas a inclinar a la mamá cuando está embarazada, imagínense ustedes, cargar con 5 kilos, es decir, el producto, el líquido, la placenta, el útero, 5 kilos todo el día, por mucho tiempo, se van a cansar y su columna va a quedar mal, ¿no ven? Entonces, no, el momento ideal para caminar y que acorte el tiempo del trabajo de parto es cuando ya está dilatado, cuando ya está en trabajo de parto. Antes no, antes solo le hacemos cansar a la mamá y le lastimamos la espalda y va a estar con mucho dolor, ¿ya? ¿En qué momento debe caminar? Pues cuando ya está en herramienta de dilatación, cuando ya está en trabajo de parto. Se dice que el trabajo de parto es mayor cuando la bolsa se rompe. ¿Por qué? Porque no hay quien empuje, ¿ya? Porque aquí el que empuja, pues es el producto. Antes se decía que en el hospital toda paciente tenía que entrar a parto haciéndole tricotomía y haciendo un enema, porque como la mujer pujaba, pues se hacía caquita, defecaba, y eso contaminaba el producto. Entonces se ha visto que no se hace ni enemas ni tricotomía para entrar a parto. ¿Por qué? Porque por esto las mamás no querían ir al hospital, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Ya no se hace esto. Incluso ni para las hacemos tricotomía. ¿Qué hemos dicho? Controlar. Mamá y producto son dos vidas. Con esta maniobra, con esto, contactando el promontorio, puedo ver el diámetro, el conjugado diagonal y ver si va o no a parto. Igual, de la misma forma puedo ver si está encajado. Baja más la cabecita, entran 3 dedos, hemos dicho está en segundo plano. Entran 2 deditos, tercer plano. Entra un dedo, pues ya está profundamente encajado, y es el cuarto plano. ¿Ya? La mamá debería escoger en qué posición está. Si la mamá se va a echar, va a caminar y se va a echar, cuando esté echada, tenemos que ponerla en decúbito lateral izquierdo, no en decúbito dorsal. ¿Por qué? Porque delante de la columna tenemos los grandes vasos, ¿no ve? Aorta, cava inferior. ¿Qué es lo que va a pasar cuando está en decúbito dorsal? La compresión del útero, el producto, el líquido, todo esto, todo lo que está ahí dentro del útero, va a comprimir esos grandes vasos. Entonces, el flujo sanguíneo que tiene que pasar hacia el producto va a disminuir. ¿Por qué? Porque estoy comprimiéndolos. Por eso es que le pongo en decúbito dorsal. Dorsal izquierdo. ¿Por qué? Porque el útero ya va a estar un costado y imprima los grandes vasos. Entonces, el flujo sanguíneo va a dar de forma normal.
La posición, hemos dicho, la mamá lo escoge. Debería escogerlo. Esta, la litotomía, es la más frecuente. ¿Por qué? Porque es la más cómoda. ¿Para quién? Para el obstetra. ¿Ya? Puede ser sentada. Esto ya vemos en el parto humanizado. Así es como tenían en el área rural. Se agarraban de una escalera y empezaban a pujar, porque la mamá sabía cuándo ya tenía que pujar. Puede ser sentada, con todos los miembros inferiores hacia abajo, en decúbito lateral o bien. Ya ella debería escoger. Bien, con eso terminamos el tema de mecanismo de parto. Me ha pasado el doctor Cori un nuevo rol en el que su parcial es para el 28 y su última teórica es el 23. Entonces, el siguiente jueves vamos a su siguiente teórica. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas con este tema? Chavale. Chicos, dudas, preguntas. Nada, todo claro. Bueno, supongo que sí, porque no dicen nada. Entonces nos estaríamos viendo el siguiente jueves, ¿listo? Hasta la siguiente semana, chicos. Chao, chao. Buenas noches, doctora. Gracias.